Bienvenidos una semana más a Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Un programa que hacemos Julio Higueras y Fernando J. Aguas. Hoy tenemos otro programa muy especial en el que vamos a hablar de la guerra de Ucrania, pero con la intervención de Zelensky ante el Consejo de la ONU y de las Cortes Españolas como eje central alrededor del cual girarán los contenidos del programa. Un programa donde vamos a intentar aportar un poco de claridad ante tanta barbarie y donde vamos a apelar, como hacemos en los malos momentos, a la esperanza activa, a la esperanza que nos empodera y nos hace actuar. De nuevo, Diario Salir. Anoche tuve un sueño quiere ser aquello para lo que nació. Un programa en el que la formación y la información, elaborados con sentido crítico, compromiso social y abiertos a esa esperanza que empodera, serán nuestro negociado, en el que mostrar esa vocación de servicio público que nos mueve. Diario Salir, Anoche tuve un sueño, nació de la colaboración de Diario Salir y Anoche tuve un sueño, dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes. Anoche tuve un sueño y Diario Salir están en emisión para www.clickradiotv.es, Radio Cadena Española Madrid, y Castilla-La Mancha, Armonía Duero de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Turia 78 de Valencia, Radio Sur FM de Córdoba, Radio Consuegra de Toledo y Vicus Radio de Galicia. Cada vez más ya se nos podía ver por streaming, pero ahora ya somos también televisivos. Os recordamos que estamos en la TDT Canaria para todo el archipiélago de la mano de Diámetro TV, y desde hace ya unas semanas emitimos en directo en el nuevo canal de Twitch de Click Radio TV. Queridos oyentes, esto es Diario Salir, Anoche tuve un sueño. ¿Por dónde va a discurrir nuestra aventura radiofónica de hoy, Julia? Pues como decías al principio, Fernando, por la guerra de Ucrania y la intervención de Zelensky ante el Consejo de la ONU y las Cortes Españolas. Y para hablar de ello, ¿quiénes nos van a acompañar? ¿Quiénes son estos señores que ya están en el estudio? Pues hoy nos acompañan Javier Martín Domínguez, periodista y presidente del Club de Prensa Internacional, y Jesús Gavilán Hormigo, abogado procesalista en el despacho Iusa Equitas Trial Lawyers y también especialista en derechos humanos por la Universidad Alfonso X el Sabio. Son malos tiempos después de una pandemia que cumple 2 años y de una guerra que ya lleva 6 semanas arrasando un pacífico país como es Ucrania. Una guerra que continúa y que no sabemos si tiene un fin próximo o muy lejano. Al lío, Julia, empezamos. Pues si te parece, Fernando, comienza tú con las presentaciones de nuestros invitados. Me parece estupendo. Empecemos por Javier Martín Domínguez, aunque ya es conocido por nuestros oyentes. Javier es periodista internacional y director de cine. Ha sido corresponsal en Estados Unidos para Radio Televisión Española y para el periódico La Vanguardia en Japón. Autor de Leonora Carrington y El juego surrealista. Dirigió el Festival de Cine de Sevilla y ocupó la Secretaría General de Televisión Española. Esto entre otras muchas cosas. Y ahora es presidente del Club de Prensa Internacional. Encantados de tenerte de nuevo en el programa, Javier. Pues muy buenos días y gracias por compartir el sueño, que se nos ha hecho un poco pesadilla, pero seguiremos luchando por soñar cosas maravillosas, ¿no? Ay, Javier, no hace mucho que estuviste aquí en el estudio con nosotros y cómo nos ha cambiado la vida. Cuando ya parecía que la pandemia iba remitiendo, todavía está entre nosotros y sin duda parece que se va a quedar por mucho tiempo. Y ahora, pues nos llega esta invasión en el corazón de Europa. Fernando se niega a hablar de guerra porque dice que guerra es cuando se inicia por un conflicto entre dos partes, pero esto ha sido una invasión sin provocación previa en toda regla. ¿Esa es tu opinión? ¿Esa es su opinión? Esa es mi opinión. ¿Cuál es la tuya, Javier? Bueno, estamos en una guerra, se quiera definir de una manera o de la otra, porque el conflicto ha estallado. Estuvimos en unos prolegómenos bastante sospechosos. No se sabía si de verdad esto era una simple amenaza buscando un cambio dentro de Ucrania, pero los preparativos bélicos anunciados sobre todo por los servicios de inteligencia norteamericanos e ingleses, al final se hicieron reales, y hemos estado en distintas fases de esta invasión. De la sorpresa pasamos a ver unos daños estructurales considerables, ¿no? Ataques a ciudades, a edificios civiles e incluso a centros de cultura. La sorpresa fue a mayor.
Después hemos empezado a ver la tragedia humana, primero la salida, ¿no?, de miles y miles de millones de personas desplazados, que tú has podido ver, Julia, in situ en Polonia. Y estamos ahora en un momento radical de esta historia, que es ver los estragos que está produciendo en las personas, ¿no?, la aparición de cadáveres maniatados, de gente fusilada vilmente. Entonces hemos llegado al grado máximo y estamos en la duda a veces todavía de cómo hay que responder, porque la respuesta es ayudar al pueblo ucraniano, ayudar a su gobierno a luchar esta batalla, que para ellos es una batalla justa, ¿no? Pero las respuestas de Occidente, sobre todo, y también de otros países, pues hay que analizarlas con mucho cuidado. Unas a veces son un poco melifluas bajo la excusa de no entrar en una conflagración mundial, en la Tercera Guerra Mundial, que para algunos ya hemos empezado hace tiempo, y para otros pues es la prudencia que exige este momento donde las vías diplomáticas todavía deben agotarse para conseguir que Putin y esta guerra alocada pues acabe lo antes posible, ¿no? Da gusto escucharte, Javier, porque haces un resumen increíble en nada de tiempo, pero te voy a cortar porque antes de seguir quiero presentar a nuestro segundo invitado. Segundo solo en el orden de presentación, queridos amigos videntes y escuchantes, como siempre digo, para que le conozcáis, porque es la primera vez que viene a nuestro programa. Jesús Gavilán Hormigo, gracias por estar con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Buenos días, muchas gracias a vosotros, Fernando y Julia. Es todo un placer y enhorabuena por vuestro programa, en primer lugar, y luego también, pues en concreto, por organizar estas charlas, ¿no?, que es una forma de organizar entre todos o impulsar, mejor dicho, pues una posible solución para este execrable conflicto. Bueno, nosotros soluciones no ponemos, pero por lo menos intentamos que la gente se informe, ¿no? Y gracias a vosotros que sois los expertos. Pues traslado la pregunta que le hacía a Javier, Jesús. ¿Guerra o invasión? Pues yo coincido totalmente tanto con Fernando como con Javier, porque es cierto que una guerra implica la confrontación armada de dos o más países, y en este caso pues a lo que hemos asistido realmente pues es a una verdadera invasión, y técnicamente yo lo definiría pues como un crimen de agresión, que sabéis que es uno de los 4 delitos de trascendencia internacional de los que tiene competencia la Corte Penal Internacional, que luego supongo que charlaremos de ello, y desde mi punto de vista no hay lugar a dudas. Sí, vamos a charlar de eso, pero déjame que te presente Jesús Gavilán Hormigo, porque como hemos comentado, es abogado, se licenció en Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, es máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Alfonso X el Sabio. Hoy estoy espesito hoy. ¿Quieres que siga yo, querido mío? Y es especialista en Derechos Humanos y Derecho Civil, Mercantil, Arbitraje y Mediación. Es que sabes que no he dormido. No es que me fuera de juerga. No ha dormido, se ha cortado un dedo, no sé. Los bombardeos, los bombardeos. Bueno, hay que mencionar también que está doctorado en Derecho Internacional Público y su tesis lleva por título La resolución de controversias en el siglo XXI, los conflictos armados y las crisis humanitarias como principales para la paz, la seguridad internacional y el respeto a los derechos humanos. Total nada, ¿no, Julia? Una suerte de tenerlo aquí. Tenemos la suerte de tener a Jesús y a Javier, y yo no sé para qué tú y yo vamos a hablar. Yo creo que nos debemos quedar calladitos y que hablen ellos, que son los que realmente saben de lo que estamos hablando. Déjame, Fernando, que añada a la presentación magnífica que has hecho de Jesús, que además es voluntario de Cruz Roja Española, donde ejerce como asesor jurídico y mediador intercultural, y forma parte de su equipo de promotores de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Javier, seguro que ayer viste el discurso que Zelensky pronunció en el Congreso de los Diputados. ¿Qué destacarías? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, él está haciendo una ronda ya bastante exhaustiva por los parlamentos de Occidente, y realmente lo que busca es apoyos a su causa, ya que su causa no quede perdida, porque aunque estamos viendo, como digo, una radicalización de los efectos de este conflicto, ¿no?, y
y las huellas cada vez más profundas. Es cierto que hay otra contraparte que piensa que no está sucediendo casi nada, según la están viendo en Rusia, por ejemplo, donde todo, incluido las últimas muertes tan execrables que hemos visto, es fake, y así lo anuncian en su propia televisión pública. Entonces yo creo que Zelensky tiene la obligación, como líder de su país, de buscar ayuda, y por eso ha recurrido a los representantes de las democracias de Occidente, también de Oriente, como la de Japón, por ejemplo, ¿no? Y él ha llegado el turno a España en un acto que, bueno, tuvo sus pequeñas curiosidades, ¿no? Desde la cita de Guernica, que era esperable, ¿no? Porque en Ucrania está ocurriendo casi un Guernica diario, con los bombardeos y el lanzamiento de misiles rusos. Curiosa la mención específica de determinadas empresas, es decir, que está poniendo de verdad el dedo en la llaga sobre lo más importante, que es cortar el flujo de dinero hacia Rusia. Y después pues también ver las repercusiones de algunos de los diputados más cercanos a la izquierda o literalmente comunistas, aunque el término esté en desuso en España, que no aplaudieron o que no asistieron, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que esos son algunas de las claves de lo que vimos ayer, pero creo que lo más importante es la batalla que está llevando él, más allá de que fuese un actor en sus inicios, lo estaría haciendo, digamos, cualquier presidente, pero él quizá con una mayor capacidad. Y tampoco sin ningún guiño ni ninguna historia especial que él se monte aparte, ¿no? Sino realmente poniendo la carne sobre el asador y diciendo las cosas muy claras para pedir ayuda internacional. Ahora vamos a ir desgranando todo eso poco a poco porque son temas que tenemos previstos, pero yo te quería decir solo una cosa antes de que pregunte Julia, que la veo con ganas de preguntar. Hablabas de las noticias fake que están diciendo en Rusia. No hace falta irse a Rusia. Yo estaba viendo en las redes que la gente está diciendo, pero si se ve que mueven la mano los muertos, ¿no? Digo, es que ya la gente no sabe qué inventarse. Me parece que es un tema tan serio que se frivolice de esa manera en las redes sociales. Bueno, en fin, puntos suspensivos. Bueno, aquí al menos, Julia, tenemos un debate hasta si es cierta una información o no, sí. Cosa que no se permite tener en otros países. ¿No? En Rusia creo que hace 2 semanas cerraron el último periódico, ¿no? Porque claro, 15 años de cárcel, pues te puedes imaginar. Jesús, voy a ir contigo, ¿no? ¿Algo que te llamara especialmente la atención del discurso o lo que Javier ha dicho? Bueno, yo creo que he hecho un resumen bastante bueno, ¿no? Pero hay algo en algún momento del discurso, el presidente de Ucrania pidió un juicio, digamos al estilo de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial, para Vladimir Putin, claro. Desde el punto de vista del derecho internacional, ¿esto sería posible? Y si lo fuera, ¿cómo se tendría que hacer? ¿Quiénes tienen que intervenir? Porque él ha nombrado este juicio varias veces y bueno, pues no todos sabemos exactamente qué implica y qué es. Sí, Julia, muy buena pregunta. Es cierto que Zelensky se ha referido en concreto ayer y en alguna ocasión más a los juicios de Nuremberg y también pues fueron coetáneos los de Tokio. Y como sabéis, estos juicios consistieron en que tras la Segunda Guerra Mundial se juzgó tanto a los perdedores de esta Segunda Guerra, tanto al régimen nazi. Lo que me dicen que estás dando golpecitos y se nota. Lo siento. Perdona. Mis disculpas. Perdón. La efusividad del tema y el momento. No, disculpa tú. Ya no se dan golpecitos. Te he cortado. Vale. Entonces, como decía, pues estos juicios tuvieron, digamos, lugar en ese contexto y son precisamente, digamos, los juicios pioneros y el precedente de la Corte Penal Internacional. Entonces, gracias a estos juicios, digamos, que inspiró a la comunidad internacional y a Naciones Unidas para constituir en 1998, a través de la suscripción del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, que nace como una corte con la vocación de no juzgar unos crímenes penales internacionales en un contexto y en un país determinado, sino con carácter permanente y general, ¿no? Respecto de 4 crímenes en concreto. Entonces,
A mí, desde el punto de vista jurídico, sí me parece un auténtico acierto esta referencia del presidente Zelensky en cuanto a que supone pues apelar a que aquí debe existir en este conflicto una verdadera reparación y restauración del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que se está vulnerando. Dinos, por favor, Javier, Jesús, ¿cuáles son esos 4 crímenes a los que te estás refiriendo? Sí, pues son primero el genocidio, los crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y actualmente y recientemente pues también puede conocer la Corte Penal Internacional del crimen de agresión, que es uno de los que ya anticipaba que entiendo que ya se ha cometido con la mera invasión, digamos, por parte de Rusia en Ucrania. Javier, Meritxell Batet abría ayer la comparecencia de Zelensky señalando la empatía, solidaridad y compromiso de España con Ucrania y destacando que las Cortes Generales españolas y el pueblo español en su totalidad están con Ucrania. Decía en palabras suyas: compartimos el dolor del pueblo ucraniano y queremos expresar nuestra solidaridad frente a la brutal invasión rusa. Vamos a prestar toda la ayuda posible al pueblo ucraniano y mostrar unidad contra la barbarie. Y añadió que se va a caer contra los responsables de esta invasión con todo el peso de la ley internacional. ¿España está siendo tan contundente como quiso reflejar ayer la presidenta del Congreso en su presentación? Pues yo creo que éticamente y políticamente en general sí lo ha sido, aunque es verdad que hubo unas dudas iniciales sobre cómo debería ayudarse o no. Quizá porque no se estaba viendo la dimensión que iba a tomar este conflicto. Y hubo un giro inmediato del gobierno decidiendo finalmente que sí que va a entregar armamento para que el pueblo ucraniano pudiese tener una capacidad de defensa, sobre todo frente a una superpotencia cuyo equipamiento pues supera, pero con creces, no sé, a lo mejor de 1 a 1 millón a lo que tenga hoy disponible Ucrania, que en su día, siendo parte de la Unión Soviética, tuvo incluso armamento nuclear y misiles disponibles y que en los acuerdos, creo que fueron los acuerdos de Minsk a los que se llegó y bajo consejo también de Estados Unidos, no solo de Rusia, se devolvieron esos misiles a Moscú, dejando, digamos, a una Ucrania independiente sin ese paraguas nuclear, que es uno de los temas sobre los que se ha opinado mucho, si los países van a entrar en una carrera en busca de su propio escudo nuclear, porque ven que es la única defensa ante las superpotencias armadas, ¿no? Entonces España inició ese camino de ayuda, ha abierto también sus puertas a los refugiados, creo que de una forma clara. Tendremos que ver los resultados, ¿no?, de cómo se acomodan todas estas personas y las familias que están llegando al país, si encuentran escolaridad, trabajo, sanidad, etcétera, que es un reto para todos los países, mucho más para los cercanos, ¿no?, como ha visto Julia en Polonia o en Rumanía, etcétera. Y después tenemos, pues sí, a veces una cierta discrepancia política de algunos grupos menores que en el fondo, aunque a veces le critiquen, realmente están cercanos a Putin y a sus políticas, o si no, no se podría entender de otra manera. Lo has comentado al principio y es verdad, de Izquierda Unida no aplaudió, los otros no se levantaron, bueno, una serie de actividades. Bueno, en fin, sin comentarios. Yo quería apuntar que bueno, se habla desde el principio de esta invasión y de ahora esta guerra, ¿no?, del gran bloqueo que se estaba haciendo a Rusia, ¿no? Tú piensas que están siendo medidas drásticas y te das cuenta de que no, de que hay cuerda para muchas más. Y también siguen asesinando gente, arrancando familias de sus casas, bombardeando ciudades, utilizando la estrategia de la tierra quemada y ahora las atrocidades cometidas en Bucha, que a mí me cuesta hasta pronunciar, porque cuando veo esas imágenes pienso, algunas de estas personas que están ahí en el suelo, que las han asesinado, ¿puede ser algún padre o algún marido de todas esas personas que yo he tenido la oportunidad de conocer en la frontera de Ucrania con Polonia? Y eso me produce mucha angustia vital, la verdad.
Y creo que además estas atrocidades no solo van a estar en Bucha, sino que van a ir apareciendo poco a poco. Zelensky ayer destacó la falta de medicamentos, alimentos y artículos de primera necesidad en algunas zonas del país, como Mariupol, donde el 90% de los edificios están destrozados. Lo comentabas tú antes, Javier. Sí, están asediados y bueno, no tienen comida ni agua, en fin. Lo peor de esta guerra, dijo, es que no sabemos lo que puede durar. En algunas zonas el ejército ruso se está retirando, pero tampoco sabemos si es una estrategia de reagrupamiento de tropas. Yo creo que sí. ¿Qué opinión tenéis vosotros al respecto? ¿La guerra va a ser larga o empieza a dar síntomas de desgaste y de tener un fin más o menos cercano? Javier, ¿empiezas? O tú, Jesús, como queráis vosotros. Yo realmente no soy nada optimista en este momento. Veo que las conversaciones que se han llevado a cabo no han sido nada fructíferas inicialmente, que la capacidad de mediación iniciada sobre todo por Turquía podría a lo mejor conducir a algún sitio. Macron intentó sus cosas, no ha conseguido ningún fruto. Y yo creo que la maquinaria rusa va a seguir adelante con el destrozo del país. Yo creo que no les interesa una Ucrania, si se llega a un acuerdo, no les interesa una Ucrania fuerte. Entonces con la operación quirúrgica sobre todas las infraestructuras eléctricas, de agua potable, edificios públicos, hospitales, el número de hospitales que han sido bombardeados es espectacular. Entonces yo creo que Rusia va a seguir con su camino. Entonces, ¿qué capacidad de parapeto tiene Ucrania y Occidente, ¿no? La OTAN, la Unión Europea, los aliados frente a esta agresión? Pues no hay una decisión muy clara. Dar más armamento, no sé, a lo mejor llega un momento en que los misiles que se les dan terminen atacando a objetivos rusos, realmente, y veamos otro tipo de ten-con-ten entre las partes. Pero ya te digo que yo no soy nada optimista. Creo que el objetivo de Rusia es tomar la zona del este del país completa y no pararán. Y el resto dejar el país absolutamente destrozado y sin capacidad de plantar cara o plantar batalla, no ya militar, sino económica. Dejar un país destrozado probablemente, ¿no? Jesús. Sí, pues comparto el análisis de Javier. Efectivamente no parece que la guerra vaya a ser corta. Es cierto que está, digamos, Rusia está utilizando el mismo modus operandi, como sabéis, que en Siria, que básicamente pues consiste en efectuar ataques generalizados contra la población civil, edificaciones, infraestructuras básicas, y eso parece que lo está haciendo sin cesar. Es cierto que, como decía Javier, pues que han fracasado todo intento digamos, de solución diplomática, de mediación a través bien de Turquía, bien de China, y encima es que le seguimos ingresando entre 1.000 y 1.500 millones de euros diarios para esta guerra en concepto de petróleo y gas a Rusia. Entonces, sí, valoro la utilidad, en principio, de las medidas o sanciones económicas, mejor dicho, que estamos aplicando desde Europa y desde otra serie de países, pero es cierto que, como pide el presidente Zelensky, hace falta dar un paso más, porque si no lo damos, pues continuará la guerra, yo creo, de forma indefinida hasta que Putin y su ejército pues consiga alcanzar sus objetivos militares. Hay que cortar el flujo económico. Claro, pero ya vimos que tras la invasión de Crimea también se impusieron una serie de restricciones y de boicots económicos a Rusia. ¿Y cuáles eran? Preguntaríamos después. Sí. Pues prácticamente ninguno, ¿no? Entonces la operación se hizo. Algunos dicen que eso le dio alas a Putin para entender que si hacía una invasión mayor del país o de otra parte del país, pues tampoco tendría una gran consecuencia. Es cierto, y lo hemos comentado antes de iniciar el programa, que ha habido un movimiento solidario de Europa y de Occidente con los Estados Unidos, con Australia, con Japón, en defensa de nuestras libertades, porque lo que estamos viendo amenazados no es solamente que ya es crudo, ¿no? A una población como la de Ucrania, ¿no? Muriendo a miles, emigrando, destrozando sus casas, sus edificios, pero quizás la única consecuencia positiva hasta ahora es la solidaridad o la fuerza conjunta que ha tomado la defensa de las libertades y la democracia,
y el plantarse y decir, bueno, pues nuestra arma por ahora es no dar más oxígeno a Rusia. Vemos que hay muchas reticencias, sobre todo de Alemania, que se había entregado a la llegada del petróleo y del gas ruso, incluso del carbón, que es lo único que parece que inmediatamente se va a cortar. Con el miedo, claro, los alemanes temen que se les paren las fábricas, que llegue el paro, la inflación, o sea, que se genere otro conflicto, y ese tipo de conflictos a veces terminan por crear un núcleo de población favorable al que te suministra esos bienes, ¿no? Entonces, se está haciendo pues equilibradamente, pero es cierto que vamos alimentando el monstruo todavía cada día. Y el peligro, por lo tanto, va a persistir. Luego nos dará Julia unos datos de esto, de esas migraciones forzosas. Zelensky remarcaba, en la línea de lo que estáis diciendo, que hay que evitar que los bancos rusos sigan haciendo caja con esta guerra. Dijo que las sanciones impuestas hasta el momento, bueno, que no están mal, pero que son insuficientes, que hay que ser más firmes, y pidió, lo comentabas antes, Javier, a empresas españolas que sigan haciendo negocio en ese país, entre las que destacó Maxan, Sercove y Porcelanosa, que dejen de hacerlo. Esta última salía el pasado martes en los medios inmediatamente para señalar que ya han dejado de comercializar sus productos en este país. ¿Creéis que Europa y Estados Unidos no pueden mostrarse más contundentes por los intereses que hay en juego, como estabais un poco apuntando, para bloquear completamente la economía rusa y obligar a las empresas, incluidas las españolas, a cumplir con el bloqueo internacional? Bueno, a ver las bases legales, que también es un punto que a veces pasamos por alto, pero las sanciones es parte de un modelo de arma legal, ¿no? O ilegal. China, por ejemplo, se ha quejado mucho de que se está poniendo en marcha una serie de mecanismos que entorpecen la economía mundial, que son peligrosas para todos, ¿no? Y me refiero que en algunos casos, Jesús, se entenderá que hasta sería ilegal romper X contratos, o se puede embargar el yate de un magnate ruso. Claro. ¿No? Sí, está muy bien planteado, Javier, porque es cierto que es un tema delicado. Estas sanciones económicas, en definitiva, es lo que, digamos, la doctrina en derecho internacional público llama medidas de soft power, ¿no? Es decir, medidas económicas, sanciones destinadas a persuadir al contrario, digamos, a que adopte una posición, ¿no? Que de otra forma no adoptaría. En este caso sería que cese, digamos, en esta guerra, en esta invasión totalmente injustificada, y de esa forma pues modular esa conducta y frenar la guerra a través, como bien decías, de esa asfixia económica y de que no tenga Rusia recursos pues al objeto de continuar con esta guerra. Desde mi punto de vista es totalmente insuficiente. Existen mecanismos más allá de estas medidas, y es cierto que no solo quizás no se aplican por razón de estos intereses económicos, sino al objeto también de evitar una posible tercera guerra mundial, encima con la amenaza que ya hemos tenido de utilizar armamento nuclear, ¿no? Entonces, quizás quiero entender que son por ambas causas por las que hasta ahora no ha actuado ni Naciones Unidas, ni la comunidad internacional, ni ningún país en este sentido no ha querido liderar, digamos, otro tipo de medidas por estas dos causas principalmente. Os voy a hacer una preguntita y vamos a escuchar una cosa que os va a llamar la atención, os va a gustar. A nosotros nos emocionó la semana pasada, ya lo escuchamos, pero queremos escucharlo de nuevo. ¿Vosotros creéis que Putin, cuando inició esta guerra o esta invasión, pensaba que salía después de desayunar a invadir Ucrania y a la hora del aperitivo estaba en casa? Pues probablemente. Sobre todo yo creo que lo que no esperaba, más allá de cómo se pusiese de complicada la batalla, ¿no? Lo que no esperaba es encontrarse a tanta gente enfrente, ¿no? Que el nivel de solidaridad promovido por los países limítrofes, sobre todo, ¿no? Lo que enarbolando esa bandera, Polonia, los países bálticos, muy especialmente, y como Inglaterra, Estados Unidos y luego el resto de Europa, vimos cómo flojeaba Alemania en el inicio, pero como Francia, España, Italia, más Australia, más Nueva Zelanda, más Japón. Es decir, es una coalición bastante amplia e interesante, que yo creo que Putin no la esperaba por estos precedentes que hemos dicho de
de acción tan liviana por parte del resto de los países cuando él ha hecho otras acciones de este calibre en Chechenia, en Libia, en la guerra ya que estaba viviendo el este de Ucrania, en la toma de parte de ese territorio. Si no se reaccionaba, pues ¿cómo vas a entender que va a haber desde luego una oposición fuerte, ¿no? O que se iban a encontrar además dentro del país una resistencia numantina, porque la hay que calificar ya así como la que estamos viendo, encabezada por Zelensky, pero con todos los cuadros militares y civiles que se han unido a la causa de la defensa de su país. Y Putin además ha vendido a su población, y no sé si a sí mismo, que iba a liberar de esta historia que también se venden algunos grupos en España, de que Ucrania es un país de nazis y de fascistas, que es una forma muy fácil a veces de resolver un problema descalificando al enemigo con un adjetivo políticamente muy grueso, pero absolutamente falto de realidad. Yo creo que es que él no se ha mirado al espejo. La semana pasada escuchábamos a Amelia, la niña ucraniana que conmovió al mundo cantando Let It Go de la película Frozen desde un refugio antibombas. Hoy hemos querido volver a escucharla en esta versión a capela del himno de Ucrania que interpretó en un gran escenario a un multitudinario grupo de espectadores durante un evento benéfico en Polonia. Una interpretación que ha emocionado por su ingenuidad y por su simpatía al mundo entero. Ay, bueno, a mí se me encoge un poquito el corazón. ¿Qué quieres que te diga? Yo estoy un pelín sensible con esta guerra y con sus consecuencias que os voy a contar. Entonces, Julia, lo has vivido en primera persona. ¿Cómo vas a estar? Sí, bueno, pues la verdad es que allí estaba mejor que aquí. No sé si eso es muy normal. Pero bueno, vamos a seguir y voy a hacerlo con Jesús. Se está hablando, como ya comentábamos al principio, de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? ¿Y en cuál de estas figuras jurídicas de las leyes internacionales se podría enmarcar la actuación de las tropas rusas lideradas por Vladimir Putin? Sí, buena pregunta, Julia. Los crímenes de guerra se refieren a la vulneración de lo previsto en el derecho de guerra, que, como sabéis, está regulado a través de las 4 convenciones de Ginebra y sus 2 protocolos. Desde mi punto de vista es obvio que se están vulnerando, digamos, este derecho de guerra en primer lugar, porque se está actuando en contra de lo dispuesto por estos convenios. Luego, por otra parte, tenemos, desde mi punto de vista, pues la concurrencia de los otros 3 crímenes de trascendencia internacional que hemos comentado antes, ¿no? Crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad. ¿Por qué? Porque estamos asistiendo a un ataque generalizado por parte de Rusia frente a la población civil de Ucrania. Y es un ataque pues generalizado y sistemático, y coincide totalmente con la esencia y la naturaleza del crimen, del concepto de los crímenes contra la humanidad, ¿no? Luego, por otra parte, pues también se da, Julia, desde mi punto de vista, se podría hablar de genocidio, porque se está exterminando sin ninguna duda a los ucranianos por razón de no seguir, digamos, una corriente ideológica de pensamiento determinada, digamos, prorrusa, ¿no? Y se les está básicamente, como estamos viendo, exterminando por esa razón, y desde mi punto de vista pues concurren los 4 tipos más graves penales internacionales, que son, como ya pues adelantaba, competencia de la Corte Penal Internacional, y que, como sabéis, por cierto, pues la Corte Penal Internacional ha abierto diligencia recientemente, se está investigando estos delitos y se están recabando pruebas, y ojalá pues que llegue a buen puerto con la colaboración de todos. Es fácil, y sigo contigo, Jesús, ¿es fácil recopilar las pruebas para incriminar a Putin por crímenes de guerra o de lesa humanidad, o, como decías ahora, por genocidio? ¿Cómo debe actuar la comunidad internacional
para ofrecer esas pruebas al tribunal que le juzgue, si se le llega a juzgar? Sí, es muy difícil, Fernando, porque como sabéis es que ni tan siquiera existe la posibilidad de que las partes puedan asistir a los heridos, de que la población civil que queda allí en Ucrania todavía, pues que pueda salir por los supuestos corredores humanitarios que se han habilitado. Y esas son normas básicas reguladas en las convenciones de Ginebra que se están incumpliendo. Entonces, en este sentido, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está recabando pruebas a día de hoy, digamos, para estructurar el caso frente a los máximos dirigentes rusos, y también en base al principio de cooperación jurídica internacional, pues es muy importante la colaboración de la comunidad internacional y en concreto de los Estados parte firmantes del Estatuto de Roma y que por tanto son parte de la Corte Penal Internacional, que como por ejemplo, pues como sabréis, España también recientemente ha dictado un decreto, la Fiscalía General del Estado, al objeto también de incoar diligencias y apoyar en la medida de sus posibilidades y recursos, pues para que, digamos, avance esta investigación, para tomar declaración a todos los testigos y víctimas posibles, y esa es una forma, pues un poco, respondiendo a tu pregunta, Fernando, de cómo se recaban las pruebas, digamos, durante este proceso que es muy complejo, porque Rusia está imposibilitando pues hasta la más mínima ayuda y asistencia humanitaria. Pero déjame que te haga una pregunta. Sí, víctimas y testigos, pero es que víctimas hay millones, testigos hay otro montón de millones. ¿Cómo se seleccionan esos testigos? Pues es una ardua labor, implica de muchos medios, de la colaboración, pues no solo de los propios medios que tiene la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, sino, como decía, de los Estados parte. Y es cierto que es complicado, porque si no les dejan, si esos testigos, si esas víctimas no pueden ni tan siquiera salir de Ucrania, si no se les puede asistir humanitariamente, si no se les puede dar refugio en los diferentes países que por fortuna pues están ofreciendo este derecho que tienen cada uno de los ucranianos conforme a la normativa internacional, pues es muy difícil, es cierto, Fernando, pues que se llegue a tomar, digamos, a esas testificales, a recabar esas pruebas muy importantes. Por eso yo creo que es tan importante la prensa. Claro. Yo creo que mientras llegue ese momento, al menos tenemos un posible juicio ante la opinión pública, cuyos fiscales y testigos, etcétera, está prácticamente en manos de la prensa, como hemos visto. Ha habido indicios, por ejemplo, ¿no?, de los rusos negando la mayor, de que ellos no habían hecho estos crímenes de Bucha, porque en tal fecha ya se habían retirado del lugar, y han aparecido inmediatamente unas imágenes de satélite. Esta también es la guerra de los satélites, no solamente de los drones, de los satélites, probando que esos cadáveres ya estaban ahí en una fecha preliminar a la encontrada. Y después están, quizá un día en esa Corte Internacional, algunos de nuestros compañeros que han estado in situ sean testigos de cargo, ¿no?, en esta operación. Venía leyendo, como muchas otras, a lo mejor parecidas, la crónica del enviado especial de La Vanguardia de Joaquín Luna, tremenda, como todas las que podemos leer sobre este caso, que, si me permitís, se inicia así. Y para ver también que está habiendo un esmero por parte de las autoridades ucranianas en preservar los datos de cara a un eventual juicio de futuro. Dice: solo cuando los 3 forenses levantaban a duras penas el cadáver número 6 a las 3 horas de ayer, la realidad asoma. No es un maniquí, tampoco un metaverso, son los restos de un varón, rodeados todos con su número de identificación de lo que ya parecía su familia: 3 mujeres, una niña y otro hombre. Bienvenidos a Bucha, capital funeraria donde todos los entierros son de tercera. Tremendo. Julia, vamos a hablar de diplomacia. Pues sí, vamos a pasar a la diplomacia, porque esto... esto sí que es duro, Javier, esto sí que es duro. En fin. El martes se expulsaba a 27 diplomáticos rusos acusados de espías, pero no al embajador, para mantener abierta pues una posible vía de diálogo. Así se comunicaba, ¿no?
Vuelvo contigo, Javier, ¿no? Como corresponsal y conocedor de la política internacional, ¿cuál es tu análisis ante esta expulsión masiva de funcionarios rusos? ¿Y crees que puede haber alguna represalia del gobierno ruso? ¿O crees además que esto debería haber sido mucho antes? ¿Que cómo se está haciendo esas expulsiones, ¿no? Como en pequeñas dosis. No se entiende muy bien. Bueno, yo creo que como el arma que se está utilizando contra el agresor es el de las sanciones y no acaban de llegar, se están poniendo a veces otras pequeñas soluciones o otras pequeñas formas, no sé si también de curarnos en salud cada uno de los países, ¿no? Y nosotros estamos siguiendo una pauta. Realmente hay, como no llegan otras sanciones de gran calado, porque esto va muy rápido y hay que tomar decisiones cada día, yo creo que se ha optado por esta reprimenda diplomática que ya han adoptado otros países grandes y ha llegado el momento de que la haga España. Expulsar al embajador nos llevaría a un problema mayor porque cortaríamos las relaciones diplomáticas de hecho, o de facto, mejor dicho, y no tendríamos una vía de interlocución diplomática, y aquí ahora todos los países tenemos que estar en la capacidad de resolver este problema tan trágico. Por lo tanto, la vía diplomática siempre debe estar viva, ¿no? Va a ser la única solución. Esperar que esta guerra sea por el aplastamiento, ¿no?, del pequeño, o sea porque hay una catástrofe de otro tipo contra el agresor, no creo que sea, no sé, no lo más plausible, sino lo más posible. Entonces tenemos que dar rienda a la diplomacia y hay que dejar todavía vías abiertas, siendo este un episodio más de las pequeñas represalias que yo creo que como económicamente no pueden ser tan fuertes, como hemos visto, porque nos para nuestra propia industria, pues está buscando otras salidas, ¿no? Perdona, Fernando, voy a comentar una cosita. Yo recuerdo cuando estaba allí en Medica y luego en ese pueblo que está en la frontera, de difícil pronunciación para mí, que no he aprendido, en fin. Desde luego, lo que yo sentí y lo que, bueno, me afectó mucho ver a toda esa gente, a todos los refugiados que salían gota a gota. Era un goteo incesante, ¿no?, desde Ucrania hacia Polonia, pero también sentí muy fuerte el ambiente prebélico, o sea, había muchísimos militares. Y yo me preguntaba, ¿realmente estamos preparados en caso de que Putin decida ampliar esta guerra a otros países europeos como Polonia? Porque Polonia realmente está asustada y sus habitantes están súper asustados. Bueno, y ya han sufrido a los rusos seriamente en el pasado y en el presente, recordando que ahora se ha puesto todavía más sobre el tapete la muerte en un accidente aéreo del ministro ruso polaco viajando a Rusia. Uh-huh. Quiero hacerte, hablando de todo esto, la pregunta a ti, Jesús. A tenor de la legislación internacional, ¿es fácil expulsar a estos diplomáticos o tiene complicaciones? Pues a ver, es una pregunta compleja porque implica realmente una decisión política. Yo comparto lo que ha dicho Javier, porque realmente, aunque haya fracasado la diplomacia, nunca se deben cortar lazos diplomáticos ni la posibilidad de resolver el conflicto por medios pacíficos, porque de una forma u otra, pues como bien apuntabas, Javier, o destruyes a tu rival y lo eliminas del mapa, que eso supondría no solo una tercera guerra mundial, sino entrar pues en una guerra nuclear y que al final nos acabáramos, digamos, cargando nuestro planeta. Y yo creo que en ese sentido este tipo de medidas pues son muy delicadas de adoptar, y aunque pueden existir, digamos, recovecos legales y excepciones, como también en relación sucede en referencia pues al derecho a la libertad de expresión, el derecho a la información, pero tienen que ser adoptadas, digamos, en supuestos excepcionales
y en casos especialmente graves y midiendo muy bien las consecuencias y la proporcionalidad de la medida. Yo creo que para no romper quizá con las convenciones diplomáticas, date cuenta que se ha añadido en este caso, no que esto sea una represalia por la guerra, sino por motivos de espionaje. Realmente se ha dicho así de claro, ¿no? Sí, claro. Tanto en el caso español como en otros, y es como buscar una causa por la cual el plazo que se concedió en su momento, que es de confianza de un Estado a otro, se puede o se debe cortar por una causa justificada, digamos, ¿no? Por eso te iba a decir, que quizá no sean necesariamente espías, sino que es la excusa que se pone para no entrar en problemas de legislación internacional. Así es. Comentabais una cosa, y ya vamos a entrar en eso, porque nos quedan 10 minutillos, no... la radio es así. Hablabais de la libertad de prensa. En Rusia ya es inexistente porque solo quedan un par de medios, como comentaba antes Julia. Los demás han cerrado y los periodistas están en la cárcel. No olvidemos que además pueden pasar un mínimo de 15 años en prisión por mentir, según el gobierno ruso. Aclaremos que mentir es simplemente decir la verdad y no comulgar con las falacias y las manipulaciones del gobierno invasor. Lo peor de esta situación es que los rusos, por todas las mentiras que se les están contando, están a favor de la invasión. ¿Qué os parece? Bueno, pues que el grado de manipulación es bárbaro. Aquí estamos en una guerra bélica, pero estamos en una guerra de información en ambas partes, ¿no? Nos resulta a nosotros muy chocante, ¿no?, que una Rusia que parecía que había entrado desde cuando llegó Gorbachev al poder y con distintos vaivenes a ser aceptada por la comunidad, no diría internacional, sino al menos occidental, ¿no?, como un partner más, no solamente en lo económico, sino realmente porque las libertades y los usos de libertad de información, libertad de opinión, etcétera, se iban a implantar también en la vieja Rusia. Y en esta nueva Rusia lo que hemos visto es que el poder sigue controlando los medios, que el poder encarcela, incluso envenena, asesina, y lo hace impunemente porque no tiene enfrente no ya la justicia, que es muy dudosa, sino a la opinión pública, a los medios de comunicación. Se dice que cuando se inicia una guerra, la primera víctima es la verdad, pero es la verdad porque uno deja de dar información real sobre su posicionamiento en el campo de batalla y sobre cualquier otra cosa que le parece que puede usar el enemigo, y de ahí este cierre absoluto que se ha producido en Rusia. Nosotros vivimos otra situación, incluso en la que se permite que mucha gente hable de que tampoco aquí hay libertades en Occidente, o de que todo está manipulado, como estas informaciones sobre los muertos, no se hace caso incluso a los testigos, ¿no? Pero bueno, nosotros creo que vivimos. Pero como decías tú, en otra la diferencia es que aquí lo puedes decir. Sí, puedes hasta negar la mayor, ¿no? Y no por eso vas a la cárcel, ¿no? Hay una libertad de opinión y hay una libertad de fuentes de información de mucho tipo, ¿no? Hay medios mucho más poderosos que parece que van a implantar la verdad, pero hoy día, en el campo de las redes sociales, hay tanta información, hay tanta capacidad de intervenir, que es muy difícil que haya una sola verdad que se imponga. Entonces, vivimos, digamos, en un campo informativo muy diferente al del agresor en este caso, ¿no? Hoy no vamos a entrar en el tema cibernético porque ya lo hemos tratado en dos programas, pero bueno, en eso que estás diciendo, la Runet rusa lo que está haciendo es impedir precisamente que todas esas informaciones por Internet puedan llegar al pueblo ruso. Uh-huh. Tú comentabas, Javier, que la verdad es la primera víctima de la guerra, y yo añadiría que las certezas, porque todo es incierto. A partir de ahora, no sabemos ni lo que va a pasar, ni lo que mañana, o sea, simplemente, no ya hoy, mañana. Jesús, ahora voy contigo. ¿Hay vulneración del derecho a la información y de la libertad de expresión desde el punto de vista jurídico? ¿Y qué se puede hacer? Sí, yo entiendo que sí, Julia. Sinceramente, creo que estamos asistiendo todos a lo que bien resumía y comentaba Javier. En Rusia hay una ausencia total de derechos fundamentales, no existe el derecho a la información, a la libertad de expresión, el mismo derecho de reunión y manifestación. Vimos también que a principios de la invasión rusa en Ucrania, pues que se detuvo en cuestión de pocos días a 4.000 rusos que simplemente pues intentaban manifestarse. Y desde el punto de vista del derecho internacional público,
pues evidentemente que supone la vulneración, pues primero del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que a su vez, como sabéis, se basa en el artículo 19 de la Carta de Naciones Unidas, que consagra este derecho fundamental. Sí existen resortes legales, como se han aplicado, como os consta también, a nivel de la Comunidad Europea. Como sabéis, en la Unión Europea, pues digamos que se ha bloqueado recientemente pues estos medios que se entiende que están bajo el control de Rusia, ¿no? Que están financiados por ellos y que básicamente se les achaca pues que son un arma, digamos, de guerra más y de propaganda más. Es cierto, pues como decía anteriormente, que estas limitaciones de los derechos fundamentales son muy delicadas. Es cierto también que no tiene competencia la Comunidad Europea, la Unión Europea a la hora, digamos, de cercenar estos derechos, pero lo que hizo es más bien planteárselo a los Estados miembros y le corresponde, como sabréis también, pues a los Estados parte, pues aplicar, digamos, estas digamos, intromisiones en estos derechos. ¿Es lícito hacer lo que se ha hecho respecto de Sputnik o respecto de Russia Today? Desde mi punto de vista, sí. Es cierto que se basa en legislación, digamos, excepcional y minoritaria, en concreto en el artículo 578 del Código Penal, pues se prevé la posibilidad no solo de acordar estas medidas con carácter cautelar, sino que incluso en casos, como anticipaba pues Javier, por ejemplo, hizo alguna referencia de terrorismo, o incluso en otro tipo de casos que nada tienen que ver con esto, pornografía infantil, vulneración de derechos de propiedad intelectual, pues ahí ni tan siquiera sería preciso una autorización judicial, ¿no? Entonces, digamos que el discurso oficial de la Unión Europea en base a la promoción de estas medidas ha sido ese, ¿no? que es un arma de guerra y excepcionalmente se limita este derecho y se limita la posibilidad de emitir a estos canales porque se entiende probado pues su conexión directa con los planteamientos de Rusia y porque al fin y al cabo es un arma de guerra y un arma no lícita asociada a un régimen que actualmente pues están definiendo todos los países prácticamente de la comunidad internacional como un régimen terrorista, ¿no? Nos tiene que dar Julia ahora unos datos de ACNUR, pero quería hacer un breve comentario. Qué valiente la periodista aquella que salió en el informativo de máxima audiencia con un cartel diciendo están mintiendo, libertad para Ucrania. Se está jugando 15 años esta mujer. Totalmente. Mi pequeño homenaje es que en mi Facebook es la foto de portada desde que sucedió el evento, porque me parece que es tener unas agallas increíbles y ser la punta de lanza de algo claro, que es decir, señores, no estamos informando con libertad y hay que decirlo, ¿no? Todo este juego de la manipulación lleva a extremos tremendos, porque hemos visto que ha habido dos episodios curiosos, que uno fue la aparición de los soldados rusos mutilados, que algunos no llegaban a entender cómo se habían producido esas imágenes cuando no se hablaba de guerra, ¿no? Y que yo lo llegué a interpretar como una forma de decir esto es lo que hacen a nuestros hijos estos ucranianos y por lo tanto buscar digamos una retribución, ¿no? Bajo el dolor. Y el otro ha sido el enseñar las imágenes de Bucha, según escuché ayer, con un letrero encima que pone fake. Es decir, que a la población rusa se le ha enseñado estos materiales, pero diciendo así es como construye Ucrania sus mentiras y por eso debimos seguir la batalla, ¿no? Me vais a perdonar, pero nos queda un minutillo o dos como mucho. Julia, querías aportar. Sí, yo quería dar unos datos. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, publicó el pasado 30 de marzo una nota en la que informó que Ucrania se encuentra en el nivel 3 de emergencia, el más alto del que dispone esta institución. Más de 4 millones de personas ya han huido del país hacia territorios limítrofes desde que inició desde que se inició la invasión rusa el pasado 24 de febrero, una fecha que no vamos a olvidar fácilmente. Polonia continúa siendo el destino prioritario para los refugiados, pues llegaron más de 2,3 millones de personas durante las últimas semanas. Se confirma
que es el mayor éxodo de personas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Es así, Javier? Perdón, me he distraído un poco sí, porque, bueno, pues entonces, estaba viendo una noticia de pues ya nos hora compártela. Pues vamos a saltarlo porque me gustaría tocar un último tema y quiero preguntárselo a Jesús. Última hora. A ver, cuéntanos. Uno de los misiles de alta velocidad enviados por el Reino Unido y lanzados por las fuerzas ucranianas ha partido en dos un helicóptero ruso. Bueno, la ayuda militar está funcionando. Sí. Oye, decía ayer Zelensky que había que echar a Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU precisamente para que no pueda vetar todas esas iniciativas que le perjudican. ¿Se les puede echar fácilmente? Y te voy a pedir que seas breve porque estamos ya fuera de tiempo. Pues muy breve, es una misión casi imposible porque se efectuaría a través de la Asamblea General, pero con la recomendación del Consejo de Seguridad, y entonces ahí tendríamos lo más probable el veto de no solo de Rusia, que se podría excluir en esta ocasión, sino de China. Por eso es misión casi imposible. Pues se nos ha acabado el tiempo. Gracias Javier Martín Domínguez, periodista y presidente del Club de Prensa Internacional, y Jesús Gavilán Hormigo, abogado procesalista en el en el despacho de Jus Aequitas Trial Lawyers y también especialista en derechos humanos, por haber compartido con nosotros este programa de radio. Siempre nos duele el corazón de pensar en Ucrania, pero después de escucharos, hoy nos sentimos pues un poquito más ucranianos, ¿no, Julia? Pues sí. Yo, como Zelensky, acabo su intervención el martes, diremos gloria a Ucrania, y como dijo Meritxell Batet, nos sentimos ucranianos. Gracias, queridos Javier, Martín Domínguez y Jesús Gavilán, por vuestra intervención aquí en esta vuestra casa. Y bueno, pues ha sido un verdadero placer. La radio... Se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Tendríamos que tener otro programa especial, pero es que se nos acaba el tiempo. Pues Julia, nos vamos a despedir rapidito porque esto ha sido todo, amigos escuchantes, videntes por streaming, tedeteros, canarios y ahora también twitcheros. Se acabó el tiempo, volvemos la semana que viene. Sí, queridos oyentes, más el próximo miércoles. Esto fue Diario Salir. Anoche tuve un sueño, presentado y dirigido por Fernando J. Aguas y Julia Higueras, y con Pedro Rodríguez pilotando la nave radiofónica y televisiva. Ya sabéis que se nos escuchan un montón de radios, nos podéis escuchar además de vernos en Click Radio TV, en Radio Cadena Española Madrid y Castilla-La Mancha, Armonía Duero de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Turia 78 de Valencia, Radio Sur FM de Córdoba, Radio Consuegra de Toledo y Vicus Radio de Galicia. Y ahora nos podéis ver también en la TDT de Canarias a través de Diámetro TV y en el nuevo Twitch de Click Radio TV. A todos los oyentes y espectadores, un cordial saludo desde Madrid. Nos vemos por streaming, TDT y Twitch. ¿Cómo te gusta a ti decir Twitch? Twitch. Mismo día, mismo sitio, misma hora. Saludos cordiales.